México, buenas noches a quienes nos alcanzaran a ver del otro lado del Atlántico. Para la Facultad de Derecho es un motivo muy especial de gozo el que podamos hoy estar inaugurando este seminario para analizar frente a las consecuencias económicas que dejará la pandemia, pues las posibles medidas de apoyo tributario al sector económico que puedan instrumentarse. La Facultad de Derecho tiene el compromiso de estar generando conocimiento y difundirlo hacia la sociedad, sobre todo en estas épocas en que si bien ya terminamos formalmente la impartición de nuestros cursos semestrales, gracias al apoyo de la gran comunidad académica que permitió poner en marcha este sistema que hoy estamos usando, que hemos dado en llamar sistema presencial a distancia. Estamos reunidos el mismo día, a la misma hora, en un aula universitaria, solamente que teniendo hoy la presencia de un muy distinguido académico, del doctor Etienne Duat, quien es un destacado profesor de la Universidad de Montpellier, Francia, y de tres muy distinguidos académicos de la Facultad de Derecho, la doctora Margarita Palomino, la doctora Sonia Venegas y el doctor Juvenal Lobato, que la verdad es que este grupo de académicos sería un excelente cuerpo asesor para el secretario de Hacienda de México, una vez que tengan que tomarse en cuenta pues los efectos que dejará esta pandemia. Esta pandemia, hay quienes dicen que además de los terribles efectos sanitarios y de salud que está generando, es muy probable que deje efectos económicos todavía más lamentables, porque los pronósticos que se han hecho por el Banco Mundial y por las distintas instituciones financieras nacionales e internacionales son de que el mundo va a entrar en una recesión quizá tan grave como la que tuvo en el año de 29 del siglo pasado. Y el que podamos nosotros esta mañana analizar las posibles sugerencias, las propuestas que desde la academia se hacen a los gobiernos, creo que será de una gran importancia. Valoramos mucho pues la opinión que tenga un distinguido académico del Instituto de Preparación para la Administración General, el IPAC de Francia. Entendemos que ellos ya están trabajando en ello porque empezaron a sufrir la pandemia con 2 meses de anticipación, así que llevarán ya muchas cosas analizadas. Y agradecer al doctor René Ceseña por este enlace que tenemos pues con nuestra oficina de la UNAM en Francia. Queremos que de las cosas positivas que ha dejado esta pandemia, pues es la utilización de estos recursos tecnológicos formidables que tenía desarrollados la UNAM y que nos va a permitir tener este tipo de encuentros con mucha más facilidad porque nos ahorran costos, nos facilitan los tiempos y querer aprovechar esto, René, para que podamos establecer ya una alianza estratégica de manera permanente. No me quiero extender más, simplemente quiero agradecerle a los 3 académicos mexicanos que van a hacer uso de la palabra y nuevamente de manera muy especial al doctor Duat que haya aceptado estar esta tarde con nosotros para poder generar este conocimiento que tanta falta le hace a México. Así que sin más protocolos, pues siendo las 12:11 de la mañana del día 9 de junio de 2020 en la Ciudad de México, declaramos de manera formal iniciados los trabajos de este seminario, siendo votos por su éxito. Muchas gracias, doctora Trilce Ovilla, por la convocatoria. Muchas gracias, Marta Malanche, y con mucho interés estaremos pendientes de las conclusiones que se tengan que levantar de este evento. Muchas gracias. Doctor Contreras, agradecemos muchísimo sus palabras, pero sobre todo queremos hacer un reconocimiento público del apoyo que siempre ha dado para la realización de eventos académicos de esta naturaleza. De verdad, sin su liderazgo y compromiso, estos eventos internacionales no podrían realizarse. Muchísimas gracias, doctor. Asimismo, despedimos a nuestras autoridades, al doctor René Ceseña Álvarez y a nuestro director Raúl Contreras Bustamante. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias.
Y continuando con los trabajos del día de hoy, para dar inicio a la mesa redonda sobre medidas de apoyo tributario al sector económico frente al COVID-19, le cederé el uso de la palabra al maestro Héctor Martínez, quien nos hará favor de moderar el presente evento. Maestro, por favor. Buenas tardes. Para dar inicio, la doctora Margarita Palomino tendrá uso de la palabra. Ya activé el micrófono. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias. Bienvenido, doctor Etiandua. Gracias a los colegas mexicanos, al maestro Juvenal Lobato y a la doctora Sonia Venegas. La convocatoria se realizó para hacer un análisis de lo que está sucediendo en México en torno a la pandemia, los efectos económicos y sobre todo cómo en la materia fiscal nosotros podemos incidir y tener una visión México-Francia de cuáles son esas alternativas, sobre todo tomando en consideración que en Francia pues, están más adelantados que nosotros porque ya sufrieron los efectos de la pandemia y ahora están en la reapertura precisamente de actividades. Bueno, pues en principio he de señalarles que en México los decretos que declaran la emergencia sanitaria se publicaron el 30 de marzo y el 1 de abril y se declaró como emergencia sanitaria por fuerza mayor. A 21 días, bueno, a 20 días exactamente, el día 21 de abril, se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto por parte del Ejecutivo que denomina beneficios fiscales, en donde la idea era de que se iban a dar beneficios no solamente a un sector, sino a todos los sectores para que pudiera reactivarse nuestra economía, tanto al sector productivo como al sector comercial. Y la sorpresa con la que nos encontramos es que este beneficio fiscal solamente es para una empresa, la empresa Pemex. Pemex, que como todos sabemos se dedica a la exploración y extracción de hidrocarburos, que tiene problemas graves, está con números rojos, pero que sin embargo en la plataforma política se manejó desde la campaña que se iba a dar un gran impulso con la creación de una refinería en Dos Bocas y que se iban a mantener toda una serie de beneficios para los trabajadores de la empresa, lo cual ha constituido que en este momento pues tuvieran que intervenir el Ejecutivo con este decreto porque no había posibilidad real de que cumplieran con sus obligaciones fiscales. La empresa Pemex tiene que pagar impuestos sobre la renta, pero también 3 derechos, y uno de esos derechos es el derecho de utilidad compartida. Estaba imposibilitado para pagar y entonces el Ejecutivo lo que decidió es emitir un decreto para que el monto de la tasa impositiva se redujera en un 50%. Estamos hablando que el beneficio que se les otorga es de 65,000 millones de pesos. Esta fue la primera medida que causó sorpresa, inquietudes. Ha habido información no muy certera en donde se señala que se benefician a multinacionales. Esto no es correcto. El beneficio únicamente se le otorga a la empresa Pemex. Por otra parte, se publica en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor el día 15 de mayo el decreto para devolver los tiempos fiscales a las radiodifusoras y televisoras. ¿En qué consiste? Se está obligado por parte de las empresas radiodifusoras y televisoras a quienes les brindan servicio pagar un impuesto y que este impuesto se entere al Servicio de Administración Tributaria a través de servicio en especie, es decir, tiempo aire. El Ejecutivo decide que se les va a reintegrar y de esta manera la denominación de tiempo fiscal les exime efectivamente de esta aportación que se tiene que realizar. Generó diversas confusiones. ¿Por qué? Porque una cosa es el tiempo fiscal y otra cosa es el tiempo de Estado. Sin embargo, se manejó de manera indistinta como tiempos oficiales. La señal que se mandó, y no solamente la señal, sino todas las declaraciones han sido en el sentido de que no habrá ningún beneficio por parte del gobierno federal para incentivar la economía y propiciar beneficios para la actividad empresarial. La declaración en términos concretos por parte del Ejecutivo fue que cada empresario resuelva sus cosas como pueda. Esto llama la atención
pero sin embargo había todavía una posible foco de luz de beneficios, porque se señaló que no habría despido de personal ni dentro del sector público ni dentro del sector privado. Sin embargo, el 23 de abril se publica el decreto de austeridad del gasto. Con el decreto de austeridad del gasto, la semana pasada se da a conocer a las diferentes instituciones que se da un recorte presupuestal del 75%. Esto, evidentemente, que por supuesto va a generar el despido de personas, porque ¿dónde las vamos a poder reubicar si no se tiene el presupuesto? Pero algo muy preocupante para el área de la que estamos platicando, que es el área fiscal. Nosotros en México contamos con una procuraduría, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y al recibir un recorte del 75%, estamos hablando que de las 32 delegaciones que se tienen en toda la República, habrá necesidad de que dejen de operar 16. ¿Esto qué implica en conjunto? Es una serie de medidas que, lejos de fomentar y propiciar la confianza en la inversión, lo único que ha venido a generar es desestabilidad, zozobra y falta de inversión. ¿Cuál es la propuesta en concreto? La propuesta en concreto es que el Ejecutivo Federal, con fundamento en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación vigente en nuestro país, puede desarrollar todo un esquema de estímulos fiscales, de beneficios. No estamos pidiendo que se derogue la carga tributaria, no estamos pidiendo que se les condone el pago de los impuestos, lo cual tampoco sería correcto, pero lo que sí estamos proponiendo es que se genere un programa, primero, de diferimiento del pago de las obligaciones. Partimos del supuesto que son casi ya 3 meses que se han mantenido cerrados los negocios, los comercios, y por otra parte el sector productivo ha contraído todos sus procesos de distribución y comercialización. ¿Tiene la facultad del Ejecutivo Federal? Sí. ¿Está planteado ya esto dentro de nuestro sistema normativo? Sí. Sin embargo, hay la falsa idea de que propiciar este tipo de beneficios, lo único que se va a hacer es fomentar o rescatar a la industria, y no se trata de rescatarla, se trata de propiciar y dar una plataforma que genere desarrollo con un elemento fundamental, que no se genere desempleo, más de los datos que ya en este momento tenemos, que las cifras han crecido exponencialmente. Hay un problema en esta tesitura. Se da una reforma constitucional, la reforma al artículo 28 de nuestra Carta Magna, en donde se establece que estarán prohibidas, no se podrán realizar condonación alguna. Pero ese es el argumento que se ha dado por el Ejecutivo, que no se puede realizar porque ya está prohibido por la Constitución. Aquí tendríamos que recordar que efectivamente se reformó la Constitución, pero entra en vigor hasta el 2021, y que lo que se está planteando no es una condonación de impuestos. Lo que se está planteando es una serie de estrategias de manera integral para que puedan propiciar, uno, confianza en el inversor, no solamente en el extranjero, sino también en el nacional. Dos, permanecer o mantener las fuentes de empleo. Y tres, generar una mayor producción que propicie que se reactive la economía en el país, pero de manera equilibrada, de manera ordenada. Lamentablemente, lo que nosotros tenemos que reconocer, y ahí tenemos que aprender mucho de la experiencia en Francia, es que no tenemos un sistema articulado con las entidades federativas. Es decir, cada entidad federativa ha diseñado su programa, su esquema de desarrollo y fomento económico, mientras que el Ejecutivo, la realidad de las cosas es que no ha integrado ningún programa y solamente han sido formas o decretos aislados que no propician este desarrollo. La única medida que se ha tomado en materia tributaria es el diferimiento del pago o de la fecha de pago a las personas físicas. Nosotros tenemos la obligación de pagar el 30 de abril y se difirió, se autorizó que se hiciera hasta el 30 de junio. Pero fuera de esa medida no tenemos ningún esquema, ninguna propuesta de carácter económico que pueda generar confianza y que ha propiciado que el sector productivo se organice por sí para poder realizar algunos beneficios, consiguiendo desde financiamiento hasta generar proyectos a largo plazo en donde se contrata y se pague por anticipado
para seguir manteniendo la actividad de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el realizar actividades aisladas, separadas, pues no construye a generar un programa de desarrollo permanente y que además sabemos que bajo las condiciones que nosotros tenemos, que son los factores de ingresos, son o las divisas, los que nos mandan los mexicoamericanos, es decir, las remesas y los ingresos del petróleo. Pero si tomamos en consideración que a nivel internacional el precio del barril del petróleo ha disminuido y que en el propio mes de abril los valores fueron negativos, pues esto definitivamente nos augura que no es la mejor posibilidad el centrar la idea de obtener ingresos a través del petróleo. En conclusión, ¿qué cosa es lo que yo pudiera señalar? Que de acuerdo al artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, es necesario que el Ejecutivo intervenga, porque él es el que tiene la potestad, para que en una situación de emergencia, que es como la que estamos viviendo, se diseñe un programa donde no pedimos, donde no se refiere la condonación, sino se establece formas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones. En este momento ya hay una propuesta por parte del Senado de aminorar la tasa impositiva en materia del impuesto al valor agregado, que actualmente tenemos del 16%, y se está pensando, todavía no hay una propuesta en concreto, se está pensando que disminuya 5 puntos, es decir, que quede en un 10%. Sin embargo, esta es solamente una medida que tendría que ir en congruencia con las demás políticas que tendrían que ser en relación al cumplimiento de obligaciones. Hay un esquema de fiscalización muy rígido que en este momento se está implementando pese a que estamos en el confinamiento. Y entonces, en ese sentido, no que no se fiscalice porque es una facultad que tiene la autoridad, pero sí que podamos reforzarlo a partir de medios electrónicos, estas revisiones, pero con puntualidad de cuáles son las formalidades que se tienen que seguir. Tenemos un marco constitucional que claramente no lo señala, pero que sin embargo, lamentablemente en la práctica hemos visto en estos momentos que se han tomado medidas erráticas, que los mensajes que se mandan a los contribuyentes en general, cualquiera de ellos, es que los actos de autoridad no se están ajustando estrictamente a derecho. De ahí el que uno de los factores que erosiona el Estado de Derecho es la falta de confianza y certeza. Nosotros consideramos que debemos de rescatar precisamente este faro conductor que es el principio de legalidad y ajustarnos estrictamente a ello, pero para poder saber cuáles son estas reglas que van a operar en esta nueva, lo que le hemos llamado normalidad o no esta nueva realidad, en mi opinión, es establecer claramente cuáles son las políticas que vamos a seguir. No podemos, la idea sería que pudiéramos tener un marco normativo a través de lo que aprueben nuestros legisladores, pero que de manera inmediata se puede hacer a partir del decreto que les he referido, que es necesario que nuestro titular del Ejecutivo haga. La tendencia a nivel internacional es integrar programas de incentivos, programas de diferimiento de pago, no de condonación, diferir los pagos para que se pueda llevar a cabo esta reactivación de manera gradual, pero además con dos factores. Uno, que nos den estabilidad y tranquilidad en la normatividad y dos, fomentar la estabilidad en el empleo. Y que lamentablemente en este momento, con los decretos que les acabo de referir, no va encaminado a eso. Lamentablemente tenemos que reconocer que son medidas aisladas que no están hiladas en su conjunto para fortalecer el sistema económico de nuestro país y menos aún para generar desarrollo y estabilidad. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Margarita Palomino Guerrero, directora del Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas de la Facultad de Derecho de la UNAM, y su interesante participación en materia de estímulos. En el orden que corresponde, tenemos el honor de contar con la participación del doctor Etienne Doigt, catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Montpellier. Al respecto, me permito referir brevemente su síntesis curricular. El doctor Etienne Doigt es profesor asociado de Derecho Público, director del Instituto de Preparación para la Administración General, investigador en CREAM en la Universidad Montpellier I, Facultad de Derecho, miembro del Consejo de Gravámenes Obligatorios de la Cour des Comptes de 2006 a 2010, desde 2007 experto de la agencia y luego
el Alto Consejo de Investigación y Evaluación de la Educación Superior para la evaluación de laboratorios y establecimientos, misiones internacionales para la Escuela Nacional de Administración en la República Democrática de Laos, en la República Popular de China y en Argentina, miembro del jurado concurso externo de ENA y del jurado del concurso interno de agregación de Derecho Público. Entre sus especialidades destacan, es un abogado de Derecho Público especializado en finanzas públicas, es trilingüe y también tiene especialidad en coaching de candidatos para concursos administrativos y evaluación de investigación. Doctor, es un honor tenerlo con nosotros. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Estoy realmente encantado de hablar con vosotros y les expreso mi admiración para todo el trabajo de esta Facultad de Derecho y deseo fructuosos proyectos de excambios entre México y Montpellier. Montpellier es una pequeñita ciudad, pero una gran universidad. En el mundo occidental, en Montpellier es la más antigua facultad de medicina y una de las más antiguas facultad de Derecho, pero no más antigua que la Facultad de Medicina. Bueno, vamos a hablar de la crisis de la COVID-19 y la hacienda pública en Francia. Para empezar, he preparado un papelito con cifras y se puede pasar a la página segunda para ver nuestra riqueza que se puede contar, son las cifras de la Oficina de Estadística Europea, Eurostat, que cuenta que nuestra riqueza está de 2,4 billones de euros. Nuestros habitantes son 67 millones, es decir, 15% de Unión Europea. Y si nos comparamos con Alemania, tenemos muchos muchachos y en Alemania faltan. Es un país que es muy fuerte económicamente, pero no demográficamente. Nuestros gastos públicos representan 55,6% del Producto Interno Bruto, y si lo comparamos con la Unión Europea, a 27 sin la Inglaterra, son menos a 46,7%. Estamos el país campeón del mundo de los gastos públicos. Somos a un nivel más elevado que los países escandinavos, como Suecia, Noruega y esos países. La deuda pública es un poquito menos que 100% y está estabilizada y vamos a pasar a más de 100%. Es un nivel importante. Al nivel europeo de todos los otros países, 78%. El déficit público ha sido aumentado hasta 3% del Producto Interno Bruto y en el nivel europeo es menos. Eso, como viene de Eurostat,
resultado del año pasado. Si miramos al grávenes obligatorios, 46,1% del Producto Interno Bruto. Igualmente, estamos campeones del mundo de los grávenes obligatorios. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Es porque tenemos un sistema de protección social que cuesta mucho y que representa alrededor 26% del Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos deuda pública, déficit público, tenemos todo eso porque tenemos esta protección social. Cuando la crisis estaba llegando en Francia, habían decisiones europeas que han sido tomadas, no las he expuesto en el papelito, pero hay que decir rápidamente qué son estas decisiones. La primera decisión es que nuestro Banco Central Europea ha decidido de un programa de emisión de títulos para cubrir la deuda. Eso es muy importante. La segunda cosa es que los ministros de asuntos económicos han decidido de ayudar por otro programa. Y el tercer nivel es que normalmente todos los países de Europa, los 27, tenemos que respetar una disciplina financiera. Es que tenemos que tener una deuda limitada y un déficit limitado igualmente. En estas condiciones, Europa ha decidido que no teníamos que respetar estas reglas porque había la crisis. Y la primera cosa es lo que vemos en este dibujo, Ley Financiera Rectificativa número 1 de marzo 2020. Un primer plano ha sido previsto con este volumen y hay una parte que corresponde a la disminución de ingresos y la segunda parte corresponde a gastos, diferentes tipos de gastos. Entonces, en marzo, la primera reacción del gobierno es hacer votar una ley al Parlamento y no hay ninguna dificultad. Normalmente cuando la ley se vota hay dificultades porque hay los que son contra el gobierno y los que son pro. Y aquí había una unanimidad para votar esta primera ley financiera. Segunda, otro dibujo, por favor. La ley financiera rectificativa número 2, porque la primera no estaba suficiente. La segunda es más importante y ha añadido más dinero. Lo que vemos ¿cómo es qu'on dit jaune? Amarillo. En amarillo es disminución de ingresos. La disminución de ingresos concierne al primer nivel impuestos de sociedades, disminución de 13. Y después impuestos al valor agregado y lo resto es compuesto mayoritariamente por
impuestos sobre la renta. Hay igualmente una disminución de ingresos no fiscales, de cosas que se cuentan en los ingresos. Y del lado de los gastos, han añadido este 20, que son participaciones financieras, porque en Francia tenemos un sector público importante en energía, en ferrocarriles, en transportes, y es gastos que van a ser utilizados para ayudar a empresas públicas. Y el resto es principalmente medidas de urgencia divididas en varias cosas. Otro dibujo siguiente, por favor, que nos muestra la síntesis de las dos leyes. Este dibujo es lo más interesante porque hace una síntesis. En amarillo vemos la disminución de ingresos y en verde se pueden ver los gastos. Y es casi la misma cosa en disminución de ingresos y nuevos gastos. Han creado en el presupuesto del Estado una nueva misión llamada Plan de Urgencia frente a la crisis sanitaria. En nuestro presupuesto está dividido en 50 misiones y han creado una nueva misión con estos gastos divididos en, llamamos programas. Hay un programa, un segundo y un tercero. El primer programa es el programa del desempleo parcial. Es el que cuesta mucho porque el programa de desempleo parcial sirve para pagar todas las personas que van a ser parados y que no van a recibir dinero de su empresa. Entonces es el Estado que va a pagar porque hemos parado todo durante 2 meses y lo que llamamos confinement en francés, estábamos en casa y estaba prohibido ir a trabajar. Entonces, es lo que cuesta mucho el programa de desempleo parcial. El segundo es un fondo de solidaridad para las empresas. Es menos, porque son cosas que son dados. No hay que pagar al Estado. Eso es perdido. Y después son los 20 de reforzamiento de participación del Estado en empresas públicas. Y podemos ver igualmente la síntesis de la reducción de los ingresos, que es principalmente impuestos de las sociedades, menor para la TVA y impuestos al valor agregado, no puedo decirlo correctamente, rápidamente, y el resto. Entonces, eso es nuestro plan de urgencia. En el presupuesto del Estado representa mucho. El próximo dibujo nos muestra los diferentes niveles de intervención pública. Hay una primera que está aquí, Administración Pública Central, que hace lo más, que es
el Estado principalmente. Hay el plan de desempleo parcial, después el fondo de solidaridad, las participaciones en capital y otros gastos, que es una reserva del gobierno que se conserva una pequeña cosa para si hay gastos suplementarios. Entonces, este total y está completado por finanzas sociales, administraciones de seguridad social. Es la columna azul. Hay desempleo parcial que está pagado por el organismo que paga el desempleo parcial, que nos llamamos UNEDIC. Y entonces hay el Estado y añadido 8 más pagado por este organismo. Gastos sanitarios. Los gastos sanitarios son muy importantes porque tenemos una disciplina de gastos sanitarios normalmente y había que aumentar de 8 más. Y entonces hace un total que es importante. APUL significa Administración Pública Local, y la administración local tenemos regiones y las regiones van a pagar un pequeño, pero este pequeño en realidad será mucho más importante porque esta cifra es lo imprescindible y la realidad la conoceremos cuando el año será terminado. Entonces, este dibujo nos muestra el total y si añadimos las reducciones de ingresos, vamos a hacer más que 100 en el total. ¿Ok? Otro dibujo nos muestra otra cosa muy importante, que es la garantía del Estado que se agregue al plan de urgencia. El plan de urgencia tiene que calcular la reducción de ingresos, la aumentación de gastos, pero hay que igualmente contar con la garantía del Estado. Entonces, el Estado a garantía de préstamos a las empresas. Y eso ha sido decidida la primera ley de finanza rectificativa a un nivel muy importante. Y hay otras garantías, pero menos importantes. Entonces, podemos ver con todas estas cifras que el trabajo del presupuesto de Estado y la garantía del Estado son muy importantes. Los resultados actualmente es que nuestra deuda pública va a depasar los 100% de PIB y que nuestro déficit va a ser muy importante. Entonces, la cuestión que se plantea es que la deuda de Francia y de otros países europeos van a aumentar de manera muy importante y el precio del crédito es muy bajo actualmente, pero si el precio de los créditos aumentan, todas las finanzas públicas van a ser en muy importantes dificultades porque vamos a tener que pagar muchos intereses a los que han prestado dinero a los estados y igualmente
a Europa. Entonces es por eso por lo que el parte del Banco Central Europeo va a ser muy central, muy importante, y la crisis no está terminada. Estamos en junio, no hemos terminado la primera mitad del año y vamos a ver cómo vamos a evaluar. No sabemos. Estamos en una situación en la que no podemos decir cuáles son las previsiones económicas. Normalmente, durante el mes de abril, cada país europeo tiene que enviar a Bruselas su plan para 4 años. Y este año somos únicamente capaces de hacer previsiones para el único año actual, 2020. No tenemos posibilidad de decir cuál es la situación en el año próximo. Estamos en una dificultad de visibilidad y tenemos un organismo muy excelente para calcular, para hacer las previsiones, y este organismo ha dicho que tenemos una situación única, más difícil que en 1929, porque en 1929 estaba una crisis económica, aquí es una crisis sanitaria. ¿Qué vamos a hacer si una segunda crisis, una segunda vaga que va a llegar a nuestros países? Entonces, estamos en estas situaciones y mañana, el día miércoles, el gobierno va a decidir una tercera ley financiera. Entonces, no puedo decir qué van a decidir, pero mañana vamos a tener otras noticias. Cuando hay una crisis, hay cuatro leyes financieras. Quizás durante 2020 vamos a tener 5 o 6 leyes financieras, no sé. Muchas gracias y perdóneme porque es difícil para mí de expresarme correctamente para vosotros. Muchas gracias. Agradecemos enormemente la participación del doctor Etienne Doigt. Sin lugar a dudas, una aportación muy interesante a la luz del derecho comparado y que nos aporta estrategias para enfrentar la situación que vivimos en nuestro país. Nuevamente, doctor, muchas gracias por su participación. Para continuar con esta mesa de trabajo, me corresponde presentar a la doctora Sonia Venegas. Al respecto, refiero brevemente. La doctora Sonia Venegas Álvarez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora por oposición de la materia Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciada en Derecho y doctora en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos títulos obtenidos con mención honorífica. Tiene estudios concluidos de especialidad en Derecho Fiscal, en el posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios concluidos de maestría en Derecho Fiscal, nuevamente en el posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrática en la Facultad de Derecho de la UNAM y directora del Seminario de Derecho Administrativo de esta honorable facultad. Doctora, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Antes de dar inicio, me gustaría agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante por el impulso a estas actividades de difusión del conocimiento jurídico, a la invitación de la doctora Margarita Palomino para que estuviera yo en este evento, a las organizadoras, la maestra Trilce Ovilla, muchísimas gracias, siempre tan activa, maestra, la maestra Marta Malancha, y desde luego a todo el equipo de logística que acompañan y hacen posible este evento. Bien, para tranquilidad del doctor Etienne, debo decirle que fue demasiado claro, muy explícito en su comunicación.
Bien, la pandemia del COVID-19, como lo venimos viendo, es un golpe brutal sobre la economía y estados de todo el mundo. Países medios, ricos y pobres han tenido que reorientar el gasto público para atender una emergencia sanitaria que además ha paralizado la economía. A medida que los trabajadores se quedan en casa para evitar el contagio, hay un cierre y quiebra de empresas que amenaza la pérdida masiva de empleos. Por citar algunos, la quinta parte de los puestos de trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica o 350,000 empleos formales aquí en México, según las cifras oficiales. Se avecina y ya estamos sintiendo los efectos de una gran crisis mundial y esto no va a desaparecer pronto. ¿Cómo pueden los estados enfrentar con esta crisis? La peor de cuando menos los últimos 100 años. La intervención del Estado puede ir en dos sentidos y estos dos sentidos pueden ser combinables. Una, la de los préstamos o créditos. Los estados aumentan su deuda y a su vez inyectan recursos a la banca y de ahí los particulares también se endeudan. Es decir, todo el mundo se endeuda. Otra vía es la vía de la recaudación fiscal y es a la que le vamos a dedicar algo de tiempo. Hay formas de apoyar a las personas y empresas en dificultades. Por ejemplo, reducciones específicas a los impuestos, como sea el caso del impuesto al valor agregado. Ya la doctora hablaba de una iniciativa. Recordemos que este tipo de reducciones pues deberían de estar centradas en las necesidades básicas, ayudando a la gente común. Aquí podemos citar el ejemplo de Alemania, que recientemente redujo en 3% la tasa del impuesto de su equivalente al impuesto al valor agregado. Igualmente se pueden reducir impuestos a la propiedad, impuestos sobre las nóminas, algunos derechos y otros impuestos que de algún modo se suman a los costos de hacer negocios. Deben de reducirse, diríamos, juiciosamente, al menos para aquellas empresas y aquellas personas que enfrentan las dificultades de esta pandemia COVID-19. Posiblemente medidas como la depreciación acelerada para permitir que las empresas afectadas compensen contra la inversión estos impuestos, pueden apuntalar a aumentar la inversión. Sin embargo, hay que decirlo, hay que manejarlo con gran cuidado para que no se convierta después en una laguna costosa. Cada vez que hablamos de este tipo de medidas y de reducciones, pues tienen un costo fiscal y como decía el doctor Etienne, pues simplemente se recauda menos. Bien, haciendo un poco de historia, cabe recordar que en tiempos de guerra los impuestos eran preferibles a los préstamos o a cualquier otro tipo de medidas. El economista John Maynard Keynes elaboró un plan radical para financiar la participación del Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, que implicó una sobretasa fuertemente progresiva sobre los altos ingresos y la riqueza personal, y estuvo dispuesto a transferir la mayor parte del costo del financiamiento de la guerra a las personas y a los sujetos más ricos. Vale la pena agregar que las tasas muy altas se conservaron todavía 2 décadas después de concluida la Segunda Guerra Mundial y acompañada por una serie de políticas progresistas logró un gran crecimiento de una gran base en la historia mundial. Esta es una de las
de las propuestas más importantes que actualmente se están ventilando en el ámbito mundial. El hecho de gravar con una sobretasa las ganancias excesivas, una propuesta nada desperdiciable. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ahora y el tiempo de guerras mundiales. En aquel entonces el empleo funcionaba a su máxima capacidad. Los hombres salían a combatir y las mujeres inundaban las fábricas. En este momento está sucediendo lo contrario. Los trabajadores se van a casa y millones de empresas enfrentan la bancarrota. Entonces, ¿es o no el momento adecuado para aumentar los impuestos? No acabamos de hablar de una propuesta de reducción en ellos. La respuesta a primera entrada es como muy sencilla. Deben recortarse los impuestos para ayudar a los más afectados, pero para aquellas, sobre todo empresas que todavía están obteniendo ganancias, y para los sectores más ricos de la sociedad, ahora deben de incrementarse significativamente. Tomemos, por ejemplo, en consideración que cuando hay ganancias se pagan los impuestos, el impuesto sobre la renta o el impuesto a la sociedad es un impuesto corporativo. Si las empresas no tienen ganancias, no van a pagar este impuesto, pero creo que también sería el momento para reconsiderar una tarifa progresiva en el impuesto sobre la renta para las empresas, para las personas morales, porque hoy tenemos en México una tasa fija. Algunas empresas, hay que decirlo, saldrán más que beneficiadas en la pandemia. Por citar algo, muchas personas que estamos en resguardo domiciliario utilizamos plataformas como Zoom para acercarnos a nuestros familiares, para desarrollar actividades académicas, laborales, profesionales, etc. El precio de las acciones de Zoom se han multiplicado 600 veces de lo que costaban de enero a la fecha actualmente. Del mismo modo, muchas tiendas físicas, las que aún no habían sido de algún modo abatidas o absorbidas por el sistema de Amazon, hoy tienen un cierre temporal y permanente. Este gigante estadounidense, que además tiene fama de no pagar impuestos, se está llevando toda esta riqueza que genera el consumo a distancia. Y entre paréntesis, las autoridades antimonopolio no están en ninguna parte. ¿Por qué no dejar que un impuesto corporativo recoja parte de esta holgura? Desde una perspectiva de justicia, tenemos que estar de acuerdo con el Papa Francisco cuando dice que quienes no pagan impuestos no solamente cometen una falta moral grave, sino cometen un delito. Si no hay suficientes camas en los hospitales, si no hay suficientes respiradores artificiales, también es su culpa por no haber pagado lo que tenían que haber pagado. No solo es justo y correcto que las personas más ricas y corporaciones rentables paguen, sino si son más ricas que paguen todavía más. Nos preguntamos, ¿las personas de alto nivel económico protestarán ante este tipo de medidas? Probablemente sí. La gente rica llevará sus capitales a Ginebra, a Hong Kong, a Dubái, atrás de aquellas tasas que les resulten más amigables. Contratarán grandes despachos de abogados o fiscalistas famosos para que les lleven a cabo, les creen fideicomisos en ultramar o sociedades offshore o algún otro tipo de estos instrumentos para que escapen, como siempre lo han querido, de pagar la parte justa que tienen que pagar? No siempre sería la respuesta. Las altas tasas de impuestos corporativos pueden afectar la combinación de ganancias corporativas, pero generalmente no desalientan la inversión
que necesitan las economías saludables. Normalmente este tipo de medidas de presión fiscal más bien tienden a desalentar formas depredadoras de inversión. Las corporaciones siempre dicen necesitar de recortes de impuestos sobre todo corporativos. De la misma manera que un niño, por ejemplo, pudiera decir que es indispensable el helado para su buena alimentación. Siempre lo va a decir, siempre es lo que quiere, pero no es de esa forma. Imaginemos como muchas grandes multinacionales que han estado llevando agresivamente ganancias al extranjero durante años hacia paraísos fiscales, presionando y obteniendo recortes de impuestos, subsidios estatales, recomprando sus propias acciones para que suban de precios, pagando a sus empleados sueldos miserables y dando a sus socios ganancias exorbitantes. Si una empresa ha pasado la mayor parte de la última década en estos términos, nos preguntamos, ¿debería hoy tener derecho a un rescate? Yo diría que se forme en la cola y deberá de ser el último. Pensemos, por ejemplo, ahora el caso de Lufthansa, que recientemente solicitó a Alemania este apoyo económico de rescate y Alemania le dijo, ¿sabes qué? Necesito que primeramente transparentes toda la información económica de las filiales que tienes domiciliadas en paraísos fiscales. Tenemos el caso también de las líneas de cruceros de lujo. Desde un principio se han registrado en estos paraísos fiscales para escapar de los impuestos y hoy piden apoyos a los gobiernos. Otras medidas que pudiéramos sugerir por ahí, por ejemplo, sería dar trabajo a los desempleados en un plan de New Deal Green, no obstante que no dejo de advertir que es un tema bastante controvertido entre los especialistas. Prohibir la recompra de acciones, como ya lo acabo de manifestar, prohibir también por lo pronto las fusiones en determinados casos, ya que ha sido una causa a la caída de la productividad, al aumento de la desigualdad y al aumento del populismo en muchos países. Reforzar las políticas para que retornen los capitales que están albergados en paraísos fiscales. En el contexto internacional, crear un registro mundial de activos, afrontar y de algún modo descubrir el problema de los fideicomisos en ultramar o en zonas consideradas de baja imposición. ¿Por qué? Porque el fideicomiso por sí sabemos que es bastante flexible, bastante escurridizo y pues bueno, llevado a este tipo, albergado en este tipo de zonas, pues se convierte en todo un problema. Esos de pronto fideicomisos que en el instrumento lo vemos que dice irrevocable, pero que resulta que es manipulable por el fideicomitente, pues en dónde queda. Fideicomisos en donde ya los bienes no son del fideicomitente, pero tampoco son del fideicomisario, pues alguien tendrá que pagar, ¿no? Y desde luego decíamos tener un registro público, una apertura a esta información. Ya un poco casi para terminar, puedo decir que hay muchos países que sí están considerando y están presentando iniciativas de impuestos especiales que graven grandes patrimonios o grandes fortunas. Por citar solo algunos de estos países, tenemos España, Italia, Rusia, en donde ya se implementó un impuesto para cuentas de banco que rebasan cierta cantidad de dólares, Suiza, Austria, Polonia, Dinamarca, Reino Unido y en América, Chile, Argentina, Paraguay y Ecuador. En México, ¿qué medidas se están tomando en el ámbito federal para afrontar esta pandemia? Bajar los salarios de los funcionarios, la extinción de fideicomisos públicos para usar sus fondos, que no nos han dicho exactamente de qué manera se van a canalizar,
Programar reactivación económica dando apenas $200 en promedio, tanto a la economía informal, que también aquí yo debiera decir, este apoyo se debiera de dar más a través de gasto social y no tanto como apoyo a la economía informal. ¿Por qué? Porque tampoco han contribuido. Créditos de 25,000 pesos para contribuyentes, siempre y cuando no hayan despedido a trabajadores este año. Las facilidades posponiendo el cumplimiento de algunas obligaciones tributarias por pocos meses. Y cabe destacar que en el mes de mayo el Fisco Federal recuperó una significativa recaudación proveniente de multinacionales como Walmart, FEMSA y algunas empresas del grupo Carso, que además, en el caso específico de Walmart y de FEMSA, pues son empresas altamente beneficiadas durante el tiempo de COVID, porque mientras muchos negocios tuvieron que bajar sus cortinas, todo el mundo pues se iba a abastecer en empresas de estas compañías. Bien, la recaudación tan solo proveniente de estas pudiéramos decir tres empresas de algún modo, superó los 17,000 millones de pesos. Es una recaudación muy alta. Comparándolo, es el presupuesto anual que tiene el Instituto Politécnico Nacional, supera el gasto que está destinado a la cultura y se acerca un poco al presupuesto que el estado de Tlaxcala tiene para todo su ejercicio 2020, tiene 20,000 millones de pesos. En síntesis, gravar con una sobretasa las ganancias excesivas, procurar la repatriación de capitales albergados en paraísos fiscales, no es más que darle vigencia al principio de proporcionalidad y equidad, cuyo contenido es de explorado derecho y que de una o de otra forma se replica en las constituciones contemporáneas de los estados de derecho. Exigir que la redistribución de la riqueza a través de un sistema impositivo deje de ser un mito y se convierta en una realidad en estos momentos de necesidad, creo que es lo mínimo que podemos exigir. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por la invitación. Agradecemos la valiosa participación de la doctora Sonia Venegas, como siempre, aportaciones acertadas y de gran actualidad. Gracias, doctora. Corresponde ahora en el orden de trabajo presentar al maestro Juvenal Lobato Díaz. El maestro Juvenal Lobato Díaz es licenciado en Derecho, graduado con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, técnico en Administración, graduado con mención honorífica por el Instituto Politécnico Nacional, especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España, y tiene un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, en España. Fue asesor de la Vicepresidencia de la Cámara de Senadores de la 61ª legislatura, es socio de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y coordinador del Comité de Derecho Fiscal de dicho Colegio de Abogados. Actualmente es miembro del Comité de Enlace Gubernamental y miembro del Comité Editorial de la ANADE. Es también socio director de Lobato Díaz Abogados. Maestro, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias a todos, desde luego, Héctor, por la presentación. Bueno, primero, a riesgo de sonar reiterativo, pero siempre hay que hacerlo, me parece, es el agradecimiento, desde luego, para la Facultad de Derecho, desde luego, para Margarita, Sonia, el agradecimiento siempre por considerarnos, y desde luego la organización, Trilce, Marta, muchas gracias a nuestro director. Y bueno, desde luego un honor estar en esta mesa, y decía yo, con dos de nuestras grandes académicas de la Facultad de Derecho. Siempre es un gusto poder platicar con ustedes y compartir. Y bueno, ahora incluso en este ámbito internacional con el doctor Duarte, muchas gracias. Y bueno, yo quisiera, después de este agradecimiento, desde luego esta serie de presentaciones que nos han hecho los compañeros, no sé si yo pueda compartir una presentación. ¿Sí está habilitado? Perfecto, a ver, voy a aquí compartir la pantalla. Y fíjense, me llamaba mucho la atención, sí se ve ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahí sí se alcanza a ver.
Perfecto. Ponía mucha atención en lo que decía el doctor Duat y en su presentación. Y entonces, ayer que estaba preparando esta presentación, que debo decir que me tomó mucho, mucho tiempo, y van a ver ahorita ustedes por qué, decía yo, bueno, el título es las medidas de apoyo tributario al sector económico. Y bueno, pues en México esta es la presentación. No hay medidas de apoyo tributario al sector económico. Es decir, prácticamente digo, hoy Margarita, Sonia, ahí les veo esbozar una leve sonrisa. Esa es la realidad. No tenemos medidas de sector tributario. No hay un error en la presentación. Simplemente en México, a nivel nacional, el gobierno no tiene ninguna medida sobre esta materia. Y esto es muy delicado y por eso decía yo de lo que sucedía en Francia. Escuchaba la presentación donde decíamos que ya había 2 leyes que se habían emitido durante la pandemia y venía una tercera o viene una tercera ley. Me parece que eso es justamente lo que se tuvo que haber hecho. Lamentablemente en México, y esto a nivel, desde luego estoy hablando nacional, no hay, salvo lo que yo creo que Margarita fue muy generosa en las apreciaciones, bueno, generosa y además haciendo honor a su labor de investigación, escarbó la mayor parte de dónde podía haber alguna especie de estímulo. Por ahí rescataba lo de Pemex, rescataba también lo del tema relativo a los tiempos oficiales, pero si los dos los analizamos de manera muy puntual, no significan ningún apoyo en estricto rigor tributario al tema económico en el marco de la pandemia. Es decir, sin duda que el gobierno lo hizo en este marco, pero me parece que el efecto no es el que se busca. Y esta es una de las cosas, insisto, más delicadas, me parece, porque después de la pandemia que estamos pasando de salud, me parece que vamos a tener una pandemia económica. Ese es, me parece, lo más delicado. Y en esta pandemia económica que creo que está por verse, ya lo refería también la doctora Sonia Venegas, la expectativa de lo que va a suceder en el ámbito económico no es nada halagadora. Hace unos pocos días se hablaba en el caso de México que se esperaba que hubiera un decrecimiento o crecimiento económico negativo del PIB de alrededor de -8, -7, 8% de este indicador que ya también no nos está gustando. Y esto la realidad es que va a pegar de manera muy fuerte. Olvidémonos quizá de las grandes empresas, que como también lo refería ya la doctora Sonia, pues quizá están ya empezando a tomar medidas de, no sé si irse necesariamente del país en algunos temas de inversiones, quizá, desde luego esto no es inmediato, ni mucho menos, pero quizá puedan estar tomando algunas decisiones sobre eso. Pero olvidémonos de ellos, pensemos en la micro y pequeña empresa. Me parece que esas son las verdaderamente importantes y es donde el gobierno tendría que estar apostando para que pudieran tener una forma adecuada para poder hacer frente a la pandemia. Y yo en este caso de la pandemia económica que le llamo, creo que las medidas que en su caso de apoyo tributario al sector económico tendrían que ir en 2 sentidos. Uno es durante la pandemia y después de la pandemia. Durante la pandemia, aquí está la lámina, insisto, no es gratuito que lo haya dejado así en blanco. La única, decía yo, que quizá podríamos tener y que yo no la tomaría necesariamente como tal, es el diferimiento de la presentación de la declaración anual de las personas físicas, que ya la habían referido hace un momento, creo que fue la doctora Margarita, la que hizo esta referencia que se va hasta el 30 de junio, si mi memoria no me falla, pero que al final del día no tiene una trascendencia tan importante por una sencilla razón. En el caso mexicano debemos recordar que prácticamente la presentación anual de las personas físicas, la mayor parte de quienes presentan esta declaración son empleados. Eso significa, por la forma de mecánica y determinación del impuesto, que cuando llegan a presentar su última declaración de pago provisional de diciembre, prácticamente salvo agregando las llamadas deducciones personales, como los gastos médicos, etcétera, pueden tener un saldo a favor. Es decir, al contrario, yo les diría, el diferimiento en su caso, pues terminó por ayudar de manera indirecta al SAT en la medida en que si alguien tiene un saldo a favor y decidió presentar su declaración de manera posterior al 30 de abril, pues entonces el plazo para que le hicieran su devolución, pues también se difirió un poco más. Entonces me parece que incluso esta medida, ni siquiera yo por eso lo dejo así en blanco, ni siquiera la tomaría como una
de las que pudieran haber representado un beneficio durante la pandemia. Entonces, como lo podemos ver, la realidad de las cosas es que en este supuesto sí estamos en una situación muy delicada. Yo en este caso, y no quiero sonar malinchista como suele decirse, pero sí me hubiese dado mucho gusto tener una presentación como la del doctor Duat, donde pues habla de 2 leyes que ya están, de las refiere, de la explicación. Me quedo mucho con lo que señalaba de 3 elementos de que a Francia le han permitido ahorita tomar como medidas, bueno, durante la pandemia, fue las participaciones económicas del Estado, los programas de desempleo, estos son bien importantes, en nuestro país no ha habido nada de esto, y finalmente los fondos solidarios para las empresas. Y aquí es donde quiero ahondar un poco más en mi intervención. Desgraciadamente en nuestro país este gobierno está viendo a las empresas no como aliados, sino como enemigos. E insisto, yo no soy quien para defender a los grandes empresarios, ni mucho menos, pero pensemos incluso en esa situación, esos grandes empresarios no son todo México. Los micro y pequeños empresarios son los que están sufriendo más la pandemia hoy en día. El no tener flujo de efectivo, el no tener apoyos del gobierno para poder mantener los empleos, es una situación que desgraciadamente lo está teniendo, pero cuando acabe la pandemia y regresemos a esta llamada nueva normalidad, vamos a tener un tema muy delicado para todos ellos. E insisto, pensemos en cualquier ámbito, desde las tiendas o los empleados que están en un cine, por ejemplo, o los restaurantes, el sector turístico. Es increíble que no haya ese tipo de apoyos, por ejemplo, para los hoteles, que también ahorita están viéndose muy afectados, los restaurantes no se diga, y me parece que esos fondos solidarios de los que se hablaba que están en Francia, pues aquí tendría que haber algo similar o tendría que haber habido. Lamentablemente debemos decir que a la fecha no los hay ni los va a haber. La pregunta es entonces, ¿qué va a pasar hacia adelante? Antes de dar respuesta a esta interrogante que yo no me planteo de qué va a suceder hacia adelante, yo quisiera también retomar un aspecto que lo mencionaba la doctora Palomino, que me parece bien importante. En el caso específico de cuando se dio todo este proceso de la pandemia, recordarán, sobre todo en el caso mexicano, que tenemos un medio de control constitucional muy importante, que es el juicio de amparo. Y recordarán que ya ahorita ya bajó, digamos, esa inercia o esa vorágine o esta idea de que a través del juicio de amparo podíamos lograr muchas cosas, y lo que logramos simplemente fueron, y no por decir simplemente lo digo en un tono peyorativo, todo lo contrario, lo digo en un tono loable de lo que se buscaba lograr con esto, pues eran estos amparos que se promovieron para buscar que hubiera una actuación del gobierno. Mencionaba la doctora Palomino, Margarita, el tema del artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Quienes nos escuchan, entiendo que la mayoría también son alumnos de la Facultad de Derecho, recordarán que una de las cosas que es muy importante en materia fiscal y desde luego también de amparo, pues es justamente para qué nos puede servir el juicio de amparo en el establecimiento de políticas tributarias. Pues bueno, aquí en esta pandemia se buscó, fue un juicio de amparo que se promovió, si memoria no me falla, en el estado de San Luis Potosí, donde lo que hicieron fue reclamar que el presidente no había aplicado justamente el contenido del artículo 39, fracción primera del Código Fiscal, que lo faculta para poder establecer medidas de condonación, de apoyo, de mitigación en materia tributaria para en una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Fue bueno en la medida que despertó el interés, todo el mundo dijimos, a ver, ¿qué es lo que dijo este juez de distrito? Pero también, y estamos en un ámbito académico que es el que debemos honrar en esta parte de análisis, también si nosotros analizamos esa sentencia, pues no tenía mucho futuro. La realidad es que el único efecto iba a ser para que el presidente de la República, que al final ni siquiera eso se logró, dijera, que explicara, mejor dicho, por qué no establecía la medida A, la medida B o la medida C. Es decir, por qué no daba un beneficio fiscal de diferimiento de contribuciones, ni mucho menos. Y esto no sucedió porque al final se echó para atrás esta resolución judicial que pretendía obligar al presidente de la República a esto. Entonces, lamentablemente, pues nos ha orillado a eso este propio gobierno, nos ha orillado a buscar estos mecanismos ante esta inacción de apoyo. E insisto,
Cuando hablamos, y esto es bien importante, cuando hablamos de apoyo al sector empresarial, no hablamos solo de los grandes empresarios, es más, yo les diría, creo que son los que más van a soportar seguramente esta crisis. Hablamos de los micro y pequeños, ellos son los que verdaderamente van a estar en problemas, están en problemas y seguramente sucederá así hacia adelante. Entonces, yo lo que quiero con esto decir, y a propósito decía yo de estos mecanismos tributarios que se dieron durante la pandemia y que se buscaba lograr, es que no debemos perder de vista que la política tributaria es un instrumento de la política económica. Entonces, si en la política económica el gobierno toma directrices o decisiones que no son las de apoyo al sector económico, pues evidentemente en la materia tributaria no va a haber esas medidas y no las está viendo. ¿Qué sucede? Por eso les decía ahora, un poco hablando hacia adelante. ¿Qué sucedió con todo esto? A ver, creo que lo que sí debemos decir, y no sé si mis colegas mexicanas coincidan conmigo, es que si bien hemos visto inacción del gobierno, hemos visto mucha acción por parte de la sociedad civil. Y cuando digo la sociedad civil me refiero desde luego a las universidades, me refiero desde luego al sector empresarial organizado y me refiero sin duda a todas estas organizaciones que han buscado, incluso hablemos de los médicos por supuesto, buscado dar solución. No vayamos muy lejos. Antes de que se decretara esta jornada de sana distancia o de aislamiento, antes de que se hiciera, ya las personas en lo individual, los individuos, las personas, las empresas habían tomado esa determinación. Después fue que el gobierno hizo todo este anuncio y se dio esta gestión. Esto me parece que es lo que también debemos rescatar. Y en esto quiero poner énfasis sin duda en lo que sucede con el caso del sector empresarial. Ya lo refería Margarita cuando preparábamos esta charla y decíamos, bueno, ¿qué ha sucedido? Uno, quien me conoce, sabe que tengo una natural inmersión o relación con el sector empresarial. Participo en una de las asociaciones, pues yo les diría, más activas en el país en materia empresarial, que de hecho siempre es vista o ha sido vista durante este lapso de gobierno como una de las que está en contra de este gobierno, me parece, y yo se los puedo decir desde dentro, no es así, no es un tema de estar en contra por estar en contra, sino es observar qué medidas son las que deben o no tomarse en cuenta para determinadas situaciones, y esto es lo que se expresa. Y esta organización, al igual que otra, que es el Consejo Coordinador Empresarial, ya hablando de esta división que hacía yo de durante, qué medidas de apoyo tributario hay durante la pandemia, que ya vimos que no hay nada, ahí está. La siguiente parte es qué medidas debe haber o deben existir después de la pandemia. Eso me parece que es la pregunta importante. Y aquí debo decir que hay un decálogo. No, no es un decálogo. Es prácticamente, son 68 ideas que el presidente de este Consejo Coordinador Empresarial le presentó al presidente de la República para que dijera, a ver, aquí están todas las propuestas, escúchenlas, vean, analícenlas y determinen si las aplican o no. Me parece que hoy, más allá de estar en un plan de crítica o no, que ese no es el objetivo, es qué se propone. El tema de la propuesta es que encuentre eco en quienes toman las decisiones, en quienes definen la política tributaria y en quienes definen la política económica. Y en esa medida, yo quisiera centrarme sobre todo en cinco propuestas que han sido muy discutidas, muy analizadas y que me parece que no debieran tener ningún problema porque este gobierno las tomara. Ya no se hizo nada durante la pandemia, ahí está la hoja en blanco, no hay medidas, pues entonces hablemos de qué sucede después de la pandemia. Bueno, perdón, se me pasaba un dato bien importante aquí. Cuando digo que no hubo nada, y lo aclaré, por eso está la presentación así, dije a nivel nacional. Los que sí tomaron medidas, y esto hay que reconocerlo, fueron los estados de la República, las entidades federativas. Ahí sí hay que reconocer que la mayoría de las entidades federativas sí tomaron medidas tributarias como el diferimiento de uno de los impuestos locales que me parece son más importantes por el monto de recaudación que les representa, pero sobre todo es muy importante porque depende directamente de ellos y es el impuesto sobre nóminas y se vincula desde luego al sector económico. Entonces, ahí sí hay que reconocer que la mayoría de los estados de la República tomaron medidas de diferimiento de su pago y eso sin duda que es algo muy importante. Entonces, digo esto, insisto, cuando digo aquí México, hablo desde luego en su totalidad. Los estados sí tomaron estas medidas. Pero bueno, regreso y prácticamente con estas propuestas y sin comentario final, yo desde luego terminaría mi presentación.
A ver, ¿cuáles son estos problemas? Me parece que hay una propuesta que no se tomó en cuenta en su momento durante la pandemia y que me parece que sigue vigente, que son las devoluciones aceleradas del impuesto al valor agregado. Ya lo mencionaba la doctora Sonia Venegas, que me parece bien importante. Creo que no hay que ser expertos en economía para entender que si no hay flujo económico, si no hay flujo de efectivo en las empresas, si no hay actividad económica, en unos meses la recaudación del gobierno va a caer. Sí, hoy hablamos de que se recuperaron casi 30,000 millones de pesos por estos pagos de las grandes empresas, pero si llevamos el mes prácticamente completo de abril, el mes completo de mayo, el mes vamos a hacerlo de junio, 3 meses en los que yo les puedo apostar que cuando salgan salvo esto que digo de mayo, sin considerar desde luego la parte de lo que pagaron estas empresas, reitero, porque eso es algo extraordinario, pero si descontamos eso, yo les puedo asegurar que la recaudación del país en estos meses cayó, y no por otra cosa, que hayan dejado de pagar, sino simplemente pues, no se están generando los impuestos. Entonces, una de las medidas que yo creo que es fundamental, insisto, es acelerar las devoluciones de impuesto al valor agregado. Y de la mano de esta, que también me parece importante, y esta quizá va a ser muy técnica desde un punto de vista de impuesto a la renta, pero me parece bien, bien importante, es aquellos que estén familiarizados con el impuesto a la renta a las personas morales, no me dejarán mentir, el pago de los pagos provisionales, recordarán ustedes, se hace conforme a un coeficiente de utilidad del año anterior. ¿Esto qué significa? Que prácticamente las personas morales durante el año del ejercicio o el ejercicio que corre pagan un impuesto conforme a una tasa o una tasa provisional que se calcula conforme a las condiciones económicas del año anterior. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque obviamente pues no va a considerar todo lo que ha pasado en estos 3 meses. Sin embargo, la propia ley fiscal, la ley del impuesto a la renta, prevé que ese coeficiente de utilidad se puede disminuir durante el segundo semestre. Entonces ahí me parece que puede haber también un tema de facilidad muy específico del gobierno de que permita que a las personas morales, no quiero hablar de empresarios, de nada, personas morales contribuyentes, se les permita disminuir el coeficiente de utilidad para sus pagos provisionales durante el segundo semestre del año, digamos de una manera más flexible, no con todos los requisitos que establece la ley del impuesto a la renta. Me parece que eso ayudará muchísimo porque entonces pagarán de manera provisional el impuesto a la renta conforme a la realidad que estamos viviendo hoy, no conforme a la realidad del año pasado. Esto me parece, insisto, fundamental. Un segundo elemento, les decía yo, de propuesta que creo que vale mucho la pena no perder de vista, y ya también la refería de alguna manera a la doctora Sonia, es el diferimiento de las obligaciones. También lo decía la doctora Palomino, no estamos hablando de que no se paguen los impuestos, estamos hablando de un diferimiento en el caso de los que existan. Eso, de verdad, yo sigo sin entender cómo no puede ser algo que el gobierno no pueda entender de esta manera. Yo les diría, decimos aquí en México, que se puede acabar la gallina de los huevos de oro. Hoy hay recaudación, hoy tenemos, sí, pero en unos meses puede no haberla y entonces el gobierno va a tener muchos problemas. Me parece que hoy la prioridad tiene que ser mantener el empleo y desde luego con el mantenimiento del empleo, sin duda que se generará por lo menos una reactivación más rápida. Si no se mantiene el empleo en el país, va a ser algo muy complicado, porque la gente de a pie es la que no va a tener dinero, es la que no va a tener recursos para poder realizar sus actividades básicas, para poder satisfacer sus necesidades básicas, y si eso el gobierno no lo comprende, me parece que es muy delicado. Sé que alguien me podría decir, bueno, ahí están los apoyos directos que se están entregando, los créditos. No vamos lejos, las propias autoridades lo han reconocido. Esta política de entregar créditos de 25,000 pesos de manera directa a quien inscriba no ha funcionado. Tan es así que creo que lo ampliaron o modificaron las reglas. Me parece que incluso, fíjense, esto también es un elemento importante. Estos apoyos, yo digo, ya no lo comentó a ese nivel de detalle, desde luego el profesor Duat, pero me parece que seguramente iría por ahí. Esos apoyos o fondos solidarios a las empresas son a empresas formales, yo quiero pensar, no a los informales. En el caso de México, estos créditos no estaban diseñados para que se entregaran a empresas formales o quienes estuvieran inscritos en el RFC, sino cualquiera que pudiera ir a pedirlos. Entonces, eso también es muy delicado porque quizá un instrumento que hoy podría permitirnos formalizar a varios, pues no lo está haciendo porque no se estableció de manera correcta.
Entonces, eso me parece que también es una de las cosas que tendríamos que tener. El tercer punto, les decía que eran 5, es algo que también me parece fundamental para las personas morales y físicas también, en este caso, desde luego con actividades empresariales. Regresar a la deducción del 100% de las prestaciones laborales. Es un tema, insisto, ya lo decía la doctora Sonia Venegas, de flujo de efectivo para las empresas. El flujo de efectivo es algo de lo que viven las empresas y desde luego lo que tiene que proteger este gobierno. ¿Esto cómo se logra? Permitiendo en su caso reducir esta carga impositiva. No estamos diciendo que se disminuya la tasa de impuesto de la renta, ni siquiera, no hemos llegado a ese punto, pero sí que se permita la deducción de prestaciones que hace algunos años, pues desde luego no se redujeron, y hoy me parece que es un buen momento para poder generar este regreso a esta política de deducción de 100% de prestaciones laborales. Y finalmente, bueno, el cuarto punto, les decía que también por ahí creo que Margarita lo comentó, el tema del gasto público. El doctor creo que también lo comentó que como una medida que tomaba el gobierno de Francia, reorientar el gasto público a los sectores verdaderamente afectados. O sea, esto me parece, desde luego durante la pandemia no hay duda que uno de los sectores, más de los sectores tendría que haber sido el sector salud, pero ahora con esta pandemia económica tiene que ser necesariamente las empresas, los contribuyentes. Eso me parece que es un elemento central que tiene que tomar en cuenta el gobierno, reorientar el gasto. No quiero entrar a un debate político, ni mucho menos, pero me parece que sí es cuestionable que se insista en proyectos que incluso su viabilidad ha sido cuestionada. Yo entiendo que es una decisión de gobierno en donde se invierte el dinero público y que la gente votó por una política de gobierno como la que hoy se está teniendo. Bueno, en esa medida se pensó en ese voto, pero me parece que hoy insistir en invertir o gastar el dinero público en esos proyectos de infraestructura generales me parece que no es precisamente la mejor idea. Entonces, creo que sí llamar a esto de una reflexión de reorientar el gasto me parece fundamental. Y ahí nada más recordar también que ya hubo un amparo también, si se acuerdan ustedes, que se promovió eso, creo que fue por Mexicali, un juicio de amparo, en el que se obligaba aparentemente al gobierno a reorientar el gasto, pero también se echó abajo. Es otra de las cosas que ha sido compleja, que nada más ha servido mediáticamente y no se ha cristalizado, lamentablemente. Y esto, pues bueno, me parece que esta reorientación del gasto se vuelve central para poder, insisto, ahora, después de la pandemia, cuando esto llegue a suceder, se pueda dar esta reactivación o este apoyo al sector económico. Y finalmente, uno de los temas que yo creo que son de los más importantes, la necesaria creación de un Consejo Fiscal Independiente. Hoy me parece que esta figura de lo que nos pasó con la pandemia demuestra la necesidad de esta figura. Creo que si nosotros tuviéramos este Consejo Fiscal en las circunstancias en las que estuvimos y se le dieran estas facultades de hacer las propuestas para efecto de hacer frente a este tipo de situaciones como las que estamos, otro gallo nos estuviera cantando, otra situación estuviéramos viviendo, y ojalá, insisto, que no ser una persona que esté viéndolo de manera muy pesimista esto, pero me parece que si no se toman hoy, que estamos prácticamente a casi un mes de, bueno, 3 semanas de que en teoría ya prácticamente todas las jornadas de aislamiento y de actividades se prolongaron materialmente hasta el 30 de junio, si no se toman estas medidas de apoyo tributario específicas para el sector económico, me parece que lo que se nos viene después de la pandemia en salud va a ser una pandemia económica de la que difícilmente vamos a salir en los próximos años. Y esto es algo muy delicado porque desde luego esto nos afectará a todos en las circunstancias en las que estemos, como contribuyentes, como ciudadanos, en beneficios del sector salud, en el desarrollo económico, en todo nuestro desarrollo personal. Me parece que puede ser muy delicado. Ojalá que este gobierno tome conciencia de eso y que por lo menos, si ya no tomó ninguna decisión durante la pandemia, si de materia de apoyo tributario al sector económico, si lo haga ahora que está a punto de, por lo menos en el aspecto formal, terminar. Eso me parece que se vuelve fundamental. Entonces, pues bueno, espero que haya sido clara mi intervención y pues desde luego reiterar el agradecimiento a todos y bueno, decir que pues sí me tardé mucho en mi presentación, pero pues ahí está, ¿no? Ahí está la presentación y desde luego estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Me refiero a hacer mi presentación. Agradecemos al maestro Juvenal Lobato Díaz
que con su visión muy certera nos aporta tanto respecto a lo que acontece en la vida nacional y lo que se vislumbra en el cercano horizonte. También a todos las personas que nos acompañan, los invitamos a formular sus preguntas en redes para ser respondidas por nuestros ponentes en el momento correspondiente. Por lo mientras, corresponde en este momento proceder a la sección de reflexiones finales. Por lo anterior, cedo la palabra a la doctora Margarita Palomino Guerrero. Muchas gracias, maestro Héctor. Pues únicamente referir bajo el contexto que nos acaban ya de plantear tanto en Francia como en México los colegas, pues es evidente que no es lo mismo. Yo sé y debemos de ubicarnos en eso, no son lo mismo 120 millones de habitantes que 67 millones aproximadamente en Francia. No es lo mismo el nivel educativo que se tiene allá al que tenemos acá, pero lo que sí es indispensable es que se tiene que implementar un programa, sino con 4 leyes ya de financiamiento, por lo menos un esquema de hacia dónde vamos y sobre todo no asumir posturas de dividir los buenos y los malos, los que están a favor y los que están en contra. Somos un país y este es el momento en donde más unidos debemos de estar para poder reactivar los procesos económicos. Lo más importante, y ya lo han referido los colegas, la situación psicológica que se va a vivir ahora cuando se salga es totalmente diferente. 2 meses de no convivir, de no tener esa relación a la que ya estábamos habituados, ahora a integrarnos una sociedad con características distintas, creo que nos obliga a todos a ser empáticos con esta situación que se está viviendo, pero lo más importante, a afrontarlo dando lo mejor de sí, aportando para que esta sociedad salga adelante. Yo confío y estoy plenamente convencida, ninguna crisis es permanente, ninguna, toda tiene fecha de caducidad y lo más importante, toda crisis tiene una solución, pero la solución depende de nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctora Margarita Palomino. Doctor Etienne Duá, sus reflexiones finales. Tiene usted el uso de la palabra. Sí, me gustaría saber, en su país no hay sistema de, para cuando desempleo, cuando la gente está parada, no hay ninguna indemnización, el Estado no paga nada, cuando tú no recibes tu salario, es terminado, no hay ningún sistema de protección social. No, doctor, no contamos. El doctor Juvenal, sí, doctor. No, como tal, como un seguro de desempleo de los que existen a nivel mundial, no. Lo único parecido, doctor, es una facultad que existe para poder sacar dinero del sistema de retiro. En México tenemos un sistema que se llama sistema de ahorro para el retiro, que tiene varios rubros y solamente cumpliendo con ciertos requisitos, uno de ellos, desde luego, no tener el empleo, pero sobre todo un requisito de temporalidad de aproximadamente 50 días después de haber perdido el empleo, yo puedo ir ante estas administradoras del retiro y pedir que me den una parte, limitado a ciertos requisitos. Pero si estamos hablando de 50 días y llevamos de pandemia 80, pues ya tenemos un problema muy delicado. Entonces, respondiendo, no, como tal, seguro de desempleo no tenemos y lo más cercano es esto que acabo de comentar. Muchas gracias. Doctora Sonia Venegas, tiene usted el uso de la palabra. Sí, pues solamente reiterar en el sentido de que, pues, sí tiene un gran compromiso el gobierno de llevar a cabo un programa en donde tenga que hacer que tributen los que no han estado tributando y que debieran de estar tributando conforme a su capacidad contributiva. Y por otro lado, pues también establecer mecanismos de ayuda para aquellos que realmente se están viendo en serias dificultades, siquiera de sobrevivencia
económica debido a la pandemia de COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro Juvenal Lobato, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Quiero complementar un poco la respuesta que le daba ahorita al doctor Duat con una propuesta que está circulando también de parte del sector empresarial, que se le llama o que se le ha denominado el salario solidario. ¿Qué quiere decir esto? No es una figura, desde luego, de un seguro de desempleo como el que se tiene en otros países, pero la idea es que después de que de que termine la pandemia, exista la posibilidad de que en ciertos sectores el gobierno aporte una parte de ese sueldo y el sector empresarial la otra parte. Por eso se le llama salario solidario, es decir, que dependiendo del sector del que estemos hablando, haya una aportación para mantener el empleo, que es el objetivo central, desde luego, del gobierno, pero también, desde luego, de la empresa que tiene a los trabajadores. Esta me parece que puede ser también, no la mencioné, ahorita la recuerdo a propósito de la pregunta del doctor, que sin duda me parece podría ayudar muchísimo para que esto se mantenga. Es decir, si queremos mantener estos empleos, por ahí podría haber esta inyección de recursos de parte del gobierno para poder establecer este seguro, este llamado salario solidario conformado por estas dos. Pero bueno, insisto, para que haya una política tributaria de estas características se requiere de una decisión de política económica, desde luego, y que toma el gobierno. Si el gobierno no lo está viendo de esa manera, pues desde luego va a ser complicado. Y bueno, yo nada más también retomar lo que decía un poco la doctora Margarita, de que no hay crisis, desde luego, perennes. Hace poquito veía para quienes somos fans del fútbol, una serie, o la estaba viendo, una serie que acaba de estrenarse en una de estas plataformas, hablando de las empresas que ahora tienen más, las que aprovechan estas crisis que por las actividades, que trata sobre lo que sucedió en el problema de la FIFA, los hechos de corrupción. Y hay un detalle que dicen que uno de los presidentes de una de las confederaciones de fútbol de Sudamérica tenía un anillo que decía "todo pasa", y tiene un mensaje en la serie, ya cuando la vean algunos, si les llama la atención, la observarán, y me parece que pues va de la mano con el comentario justo que decía la doctora Palomino. Sin duda todo esto deberá pasar, la pregunta es la forma en la que lo pasaremos, eso me parece que es lo más importante, e insisto, y para saber cómo la vamos a pasar o cómo vamos a pasar esta crisis ya de salud pública, desde luego la que se viene de carácter económico, sin duda que va a requerir de una disposición del gobierno para hacerlo. Y desde luego no solo del gobierno, sino de todos nosotros también. Esto no excluye a que quienes estamos, como nosotros, en la academia, o quienes estamos también en el ámbito de lo profesional, en las organizaciones y asociaciones, tenemos que hacer nuestro trabajo, y eso me parece que se vuelve central. Si no, desde luego que no vamos a salir adelante de la mejor forma. Va a pasar sin duda, pero la pregunta, insisto, va a ser de la manera en la que tiene que pasar esto. Entonces, ojalá que haya esta disposición, esta apertura. Me parece que eso es algo de lo más importante, y yo retomo lo que decía el hoy presidente de la República cuando hablaba de cómo se limpiaba la casa, ¿no? Y él decía que creo que se limpiaba como en una escalera, de arriba hacia abajo. Entonces, me parece que en este caso yo le tomo la misma referencia para decir cómo vamos a solucionar esto. Si él lo quiere ver de esa forma, también en este caso puede ser de arriba hacia abajo. Es decir, tomando que el gobierno tome estas medidas, y desde luego también no quitamos la responsabilidad del sector empresarial ni de ningún otro sector, también de parte de los demás sectores tiene que haber un trabajo, pero si no están estas medidas, decíamos ya, sino una ley, por lo menos un programa de reactivación, no lo hemos visto, no parece ser que nada más se quiere llevar todo conforme vaya saliendo y ya vamos definiendo alguna cosa, algún decreto, pero no se toma la decisión de decir este es el programa de reactivación económica, ni mucho menos. Ojalá que por lo menos lo tengamos, como decíamos, si no ya una ley como la que se está pensando ahora en Francia, en seguimiento a estas que ya nos explicaba el doctor Duat, pues faltaría por lo menos en nuestro país que hubiera, si no una ley, pues sí un programa que se dé de esta manera. Yo creo que con eso nos ayudaría mucho, y ojalá que salgamos pronto de la mejor forma de lo que viene de esta crisis, o de esta, decía yo, pandemia económica después de la pandemia de salud. Muchas gracias. Agradecemos mucho. Llegado este momento, ha llegado tiempo de proceder al espacio de preguntas y respuestas. No sin antes, reitero, agradecerles a todos nuestros ponentes su valiosa participación.
Formulan en las redes esta pregunta dirigida a usted, doctor Etienne Doigt. En el caso de Francia, ¿cómo puede el Estado controlar la deuda? Pues como usted mencionaba, esta va a aumentar. ¿Y esto de qué forma va a impactar la protección social francesa que es tan amplia en la actualidad? En Francia hay diferentes deudas. Hay la deuda del Estado, hay la deuda de la seguridad social y la deuda local de las comunas y regiones y eso. Lo más importante es la deuda del Estado, y para la deuda del Estado tenemos una organización con emisión de títulos en los mercados, y para la deuda social tenemos otro sistema, que tenemos un sistema de deuda con una fecha. La fecha estaba 2024 y han decidido votar otra ley para cambiar la fecha hasta 2033. Entonces la deuda va a ser más larga, va a ser, y vamos a votar otra ley sobre la ley de la seguridad social. Y en esta ley vamos a pagar la deuda de los hospitales franceses, porque tenemos un problema con los hospitales, porque han hecho una reforma en la que habían que reducir los gastos, pero no es posible investir si los gastos se reducen. Entonces la deuda es la única solución, porque no podemos aumentar los impuestos. Es mi contestación. Muchas gracias, doctor. Formulan también esta pregunta dirigida a la doctora Sonia Venegas. ¿Es viable la disminución del IVA y qué efectos tendría? Bien, pues muchas gracias. Me gustaría abonar, perdón que haga el paréntesis, en respuesta al doctor Etienne. A nivel local en la Ciudad de México sí hay un plan que se llama Seguro de Desempleo, pero es a nivel local en la Ciudad de México. El ingreso es muy reducido, es una UMA y es solamente hasta por 2 meses. Hay que, en este plan social, porque es un plan social, es para personas que tengan entre 18 y 67 años y que hayan estado laborando recientemente durante 6 meses y que hayan perdido involuntariamente su trabajo, para mujeres que hayan sido despedidas por estar en estado de embarazo y para migrantes también. Pero es solamente un programa social, no se convierte en un derecho propiamente del trabajador, porque si ahorita ingresamos a la página de este programa social, dice que debido al COVID se acabaron los recursos y ya no hay. Entonces, si una persona tuviera desempleo, pues no puede acudir a este apoyo. Bien, regresando a la pregunta del IVA, considero que sería muy pertinente la baja en la tasa del IVA, porque para reactivar la economía, la población en la actualidad pues no va a tener recursos para estar gastando muchas veces ni siquiera en lo básico. Entonces yo creo que sí vale la pena el planteamiento de una reducción en la tasa del IVA, porque simplemente también pues hay que recordar que es lo que motivó un aumento del 10 al 15%, ¿no? Entonces yo creo que las condiciones sí ameritan una baja en este impuesto. Obviamente, ya aunque la tasa se quedara, la tasa generalizada en 16%, de cualquier manera va a bajar la recaudación de IVA, porque va a bajar el consumo. Gracias. Gracias, doctora Sonia Venegas. Formulan también esta pregunta en redes. ¿Qué pasará con las AFORES? Es una pregunta abierta para cualquier ponente.
Margarita, si quieres. Pues lo que va a suceder es que muchas personas efectivamente están retirando parte de su aportación, pero desafortunadamente van a tener las consecuencias a futuro porque no les están considerando el número de semanas de cotización para la jubilación que ellos ya esperaban. Los trámites que se están y los requisitos que se están planteando, pues obviamente son muy altos, son muchos, y lo que se necesita en este momento es que de manera ágil y rápida puedas tener el beneficio. Y por otra parte, efectivamente, el beneficio que se les está otorgando en la Ciudad de México como un plan social, que ya nos refería la doctora Sonia, lamentablemente la estadística que se tiene es que en 2 semanas se agotaron los recursos. Y esto estamos hablando que ya tenemos 3 meses. Entonces, ¿cuál es el efecto que se va a tener? Pues que en este momento ya muchas familias no cuentan con recursos para poder sostener a su familia, que saliendo de esta confinamiento, pues tampoco va a ser tan fácil llegar y salir y empezar a trabajar porque no hay oferta, y no hay oferta porque las condiciones son las mismas también para los demás. ¿En qué sentido? Pues la renta sigue corriendo, las cargas siguen corriendo en el pago de impuestos, y si no hay un respaldo económico por parte del gobierno federal, por lo menos momentáneo, pues esto se va a reflejar en problemas de carácter social. Lamentablemente hay que estar conscientes de ello. Héctor, ¿sí me escuchan? Sí, lo escuchamos, maestro. Sí. Nada más yo agregaría una cosa que no sé si por ahí vaya también la pregunta. La semana pasada el diputado Mario Delgado, que es uno de las caras más visibles de este gobierno en la Cámara de Diputados, y de hecho creo que el coordinador de la fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, presentó justamente una iniciativa para facilitar lo que yo refería hace un momento, la disposición por parte de los desempleados, de los trabajadores que en ese momento no tienen empleo, bueno, las personas desempleadas, para poder recuperar de manera más rápida, no en este lapso que refería yo de los 46 días, o 46 si mi memoria no me falla, sino que fuese más rápido. Pero como bien lo decía la doctora Palomino, pues puede ser una cuestión que hoy ayude de alguna manera en lo inmediato, pero después va a ser el problema. Yo creo que por eso se hace necesario el establecimiento de esto, que hace algunos años fue, y creo que también tanto la doctora Sonia como la doctora Margarita no me dejarán mentir, recordarán que por ahí en el sexenio anterior del presidente Enrique Peña Nieto se presentó una famosa ley de seguro de desempleo que nunca se aprobó, se presentó y ahí se quedó. Entonces, pues bueno, nadie sabe qué sucede después, pero me parece que ese tipo de iniciativas son las que habría que retomar, y por lo pronto no solamente pensar en una solución inmediata, sino también ir pensando en las soluciones a largo plazo. Eso creo que podría ayudar, porque si no, sí podríamos estar en un problema delicado. Y ya nada más para terminar, quería yo también hacer una referencia muy clara sobre el tema de la deuda que refería también el doctor Duat en el caso de Francia. En el caso de México, la decisión de este gobierno va a ser justamente establecer, o bueno, ha sido no recurrir a la deuda. Eso, insisto, eso sí es una decisión de política de gobierno, política económica, cada quien lo definirá, cada gobierno, pero ha sido eso. Entonces, si no es a través de la deuda, pues, y si no es a través del alza de impuestos, va a ser algo complicado. Creo que es justo donde cabe ese momento de reflexión de buscar una solución que pueda ser, no sé si intermedia o que prevé algunos mecanismos que sí puedan apoyar, porque si no, desde luego no va a haber recurso que alcance. Gracias. Gracias, maestro Juvenal. En redes tenemos muchas felicitaciones, muchas preguntas. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo es imposible poderlas externar para que con su sapiencia nos puedan hacer sus aportaciones. Llegado a este momento, es así como concluye el espacio de preguntas y respuestas, por lo que cedo el uso de la palabra a la doctora Margarita Palomino Guerrero. Muchas gracias. Pues únicamente agradecer a todos nuestros ponentes, al doctor Etienne Duat. Mil gracias por su participación. Fue un gusto tenerle virtualmente en esta su casa, y esperemos que en un futuro no muy lejano podamos recibirle físicamente en nuestra facultad. A la doctora Sonia, por supuesto, siempre tan destacada con sus aseveraciones muy puntuales, técnicas, al maestro Juvenal, una visión muy clara de lo que está sucediendo, no solamente en el ámbito académico, sino además directamente con afrontar los problemas que se están viviendo con los empresarios.
por su apoyo a todos. Gracias. No me puedo olvidar de señalar a la maestra Trilce Ovilla, a la maestra Marta Malanche, todo el apoyo, por supuesto, a nuestro director, que es el capitán de este barco, que nos apoya y nos impulsa a que continuemos trabajando, pero sobre todo ahora abrir las fronteras al extranjero. Gracias por su participación y que esta no sea, es la primera, pero que no sea la última. Muchas gracias a todos, que pasen buena tarde.